Buen día, objetivo de la clase del día de hoy, definir conceptos básicos de estadísticas y aplicar medidas de tendencia central, que esto es media, moda y mediana. Bien, entonces, al comenzar, vamos a dar una breve introducción a lo que es la estadística. Este mes de octubre vamos a estudiar lo que es estadística y probabilidades. Entonces, como definición, tenemos comenzando qué es la estadística. Y podemos dar una definición, una de las tantas definiciones que tenemos de estadística. Y esta es que es una ciencia que explica y provee las de herramientas para trabajar con datos. Ojo, aquí aparece una palabra que es datos. ¿Ya? Entonces, la estadística, su función principal es el trabajo con datos. Esa es la función principal de la estadística. Ahora, si bien tenemos esa definición, que es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos, y dice que ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. Pero más bien, ¿en qué áreas se aplica la estadística? Actualmente se aplica en todas las áreas del saber, como por ejemplo sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre otras. Y podríamos mencionar un sinfín de áreas más en las cuales se aplica la estadística. Solamente mencionamos algunas. Algunos ejemplos de su aplicación son en la administración de empresas, la estadística se puede sirve para evaluar un producto antes de comercializarlo. Es decir, por ejemplo, eh, si tengo cierto producto, voy a ver cómo va a ser su comercialización, que me habla la estadística anterior a ello. La economía, para medir evolución de precios mediante índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de las encuestas de presupuestos familiares. ¿Ya? Que es más o menos lo que nosotros mes a mes vemos, que por ejemplo, aquí hablamos de índice, en lo que usted mes a mes, aproximadamente los 8 de cada mes, es decir, el día 8 de cada mes, usted puede ver por televisión o bien por algún medio de comunicación, que es el IPC, que mensualmente eso se está dando a conocer eh, por medio de los canales de televisión o radioemisoras o ante cualquier medio de comunicación, sea escrito o visual. Ya ahí tenemos otra aplicación de la estadística en la economía. Luego también tenemos ciencias políticas para conocer las preferencias de los electores ante una votación mediante sondeos y así orientar la estrategia de los candidatos. Bueno, en tiempos de elecciones se da mucho esto, el tema de la estadística, de cómo va la estadística para cierto candidato, si va en aumento, si va en retroceso, si se mantiene. Ahí tiene un ejemplo también en ciencias políticas. En el ámbito de sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En cambio, la psicología dice para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos de un comportamiento humano. En cambio, en la medicina, uno entre muchos usos de la estadística es para determinar el estado de salud de la población.
¿ya? En este caso, en este tiempo, o más bien en este año, se ha ocupado mucho la estadística en ámbitos de medicina con respecto a la pandemia mundial del COVID-19. Entonces, se ha visto estadística del nivel de contagio y así muchos otros puntos más que ha conllevado esta pandemia a nivel global. En general, las ciencias sociales, la estadística se permite para medir relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo que he estado viendo? ¿En dónde podemos aplicar la estadística? ¿Alguna acotación que tenga? Antes de pasar al siguiente punto. Bien, ahora tenemos las etapas de un estudio estadístico. Ojo, para realizar un estudio estadístico no basta solamente en hacerlo de inmediato. Hay diversas etapas, hay diversos análisis para llevar a cabo un estudio. Y estas son nos dice que un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son: lo primero es planteamiento del problema. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población. Es decir, lo primero que yo debo ver es cuál va a ser mi objetivo de la investigación que voy a hacer. Y además, tener claro a quién va dirigido esta investigación, a qué personas. Quizás yo voy a hacer una investigación para aplicar estadística, ejemplo, solamente en los alumnos de enseñanza media. Entonces, ese va a ser mi universo de población. Ahora bien, puede ser que yo aplique el estudio solamente a personas mayores a 18 años. Entonces ahí me acota mi población. ¿Ya? Como segundo, dice recogida de la información. Consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema de investigación. Tercero, análisis descriptivo. Consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante en el estudio. Cuarto, inferencia estadística. Consiste en suponer un modelo para toda la población partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. Quinto, diagnóstico. Consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos ha permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. Todo esto son las etapas del estudio estadístico. Bien, continuando, acá tenemos el esquema de las mismas etapas que estuvimos nosotros detallando hace un momento. Bueno, tenemos lo primero, el área de interés, que sería nuestro primer punto o punto fundamental, área de interés. En esa área de interés, nosotros vamos a ver el tema de investigación, antecedentes previos, objetivos, pregunta de investigación, posibles hipótesis, unidad de análisis, población, variables. Todo eso va a conllevar a la etapa al área de interés. El área de interés debemos tener datos y en esos datos debemos organizar y resumir para luego aplicar la estadística.
mediante tablas, mediante gráficos, etc. Y luego de aplicar eso, debemos interpretarlo, la interpretación. Y esa interpretación se hace a través de la población o de la muestra. ¿Ya? Y luego podemos concluir lo que realizamos en el estudio. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de continuar con los ejemplos? Antonia, Benjamín, Clemente, Felipe, Florencia, Ian, María Paz, Vicente. Ok, seguimos entonces. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de problemas a estudiar. Son solamente ejemplos. No obstante, pueden haber muchos más ejemplos, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, se quiere estudiar si en cierto colectivo existe discriminación salarial debido al sexo de cada persona empleada. ¿Ya? Entonces, en este primer punto, ¿qué es lo que habría que hacer? En cierta empresa, tomar la nómina de trabajadores y ver el salario, ¿ya? O bien el sueldo, ver el sueldo de cada persona. Entonces, ahora hay que dividir, po. Los hombres, cuál es el sueldo que tienen, y las mujeres. Y a partir de eso, aplicar el estudio estadístico. Entonces ahí, ya al momento de hacer el estudio estadístico, usted puede concluir y decir, hay o no discriminación en el ámbito salarial. Dos, se requiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en diversas comunidades. Ojo, acá habla de diversas comunidades, por tanto el estudio va a tener que ser ciertamente en distintas empresas. Se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuanto a vestuario, alimentación, ocio y vivienda. Cuarto, se quiere determinar las tallas estándar en el vestuario para mujeres españolas. Quinto, se quiere determinar el tiempo en que se dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Y este es un punto muy bien a considerar, el punto número 5. El tiempo, ¿dónde más lo estamos? ¿Dónde usted lo está dedicando más? ¿Al trabajo o a la familia? Bueno, y en este caso, mediante un estudio estadístico, se puede concluir dónde se ocupa más el tiempo. ¿Ya? Número 6. Se requiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de una universidad. Luego, se requiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los estudiantes de una universidad. Y si se tiene alguna relación con su edad u otras características. Este ejemplo, número 7, quizás en algunos casos podría ser aplicable. Pero en el caso de los planes, ahora más bien los planes son con cargos fijos. Y es extraño que dicho plan se eleve de su precio. Pero ciertamente igual se puede aplicar. ¿En qué otra área alguien tiene alguna opinión que me pueda escribir por el chat de otro ejemplo donde poder aplicar algún estudio estadístico?
¿Quién me lo puede nombrar, por favor? Felipe en modelos de riesgo, sí, correcto. Clemente en las operaciones, bien, bien. Claro, y ahí nosotros podríamos mencionar, ¿ya? Distintas áreas más donde lo puedo yo aplicar. Por ejemplo, yo en lo personal puedo aplicarlo, ejemplo, en las calificaciones, po. Ver cuál fue la estadística de, por ejemplo, los notas bajo 4, las notas sobre 4, o ver el intervalo de notas, cuál fue la estadística de las notas, por ejemplo, superior a 6. Y así podríamos hacer un estudio estadístico eh, correspondiente a las calificaciones. ¿Ya? Ahora bien, seguimos. Bien, algunos conceptos. Dice, vamos a ver el concepto de variable, de población y de muestra. ¿Ya? Y ojo, acá debemos nosotros distinguir muy bien cuál es la diferencia entre una población y una muestra. Debemos distinguirlo de forma correcta. Bien, lo primero, variable es lo que se va a medir y representa una característica de la unidad de análisis. ¿Ya? Esa es la definición de variable. Pregunta, ¿quiénes van a ser medidos? Los sujetos u objetos o unidades de análisis en una población o una muestra. Y ahora definimos lo que es población y muestra. La población dice que es el total de unidades de análisis que son el tema de estudio. Y la muestra es un conjunto de unidades de análisis provenientes de una población. ¿Ya? Ahí tiene la diferencia. Población dice las personas que trabajan en una empresa de comunicación. Muestra 60 trabajadores de una empresa de comunicación. Unidad de análisis, trabajador de una empresa de comunicación. Y las variables, sexo, edad, salario, número de horas de trabajo, etc. Entonces, aquí logramos nosotros ver la diferencia entre población y muestra. La población va a ser las personas que trabajan en una empresa. Pero mi muestra va a ser más acotada, porque solamente va a tomar a 60 trabajadores de esa empresa. La empresa quizás tiene 1000 trabajadores, ¿ya? Y que esa va a ser la población. Pero la muestra para yo hacer mi estudio estadístico solamente va a ser 60 trabajadores. Es solamente un ejemplo que la empresa tiene un total de 1000 trabajadores. Solamente un ejemplo. Bien, como estuvimos viendo acá que se da el concepto de variable, ahora vamos a hacer un mapa conceptual, si lo podemos llamar así, del tema de las variables. Bueno, dice que la variable como dato principal corresponde a la característica de las unidades de análisis. Y tenemos tipos de variables. Y esas variables se van a dividir en variables cuantitativas y variables cualitativas. Vamos a partir por las cuantitativas. Las cuantitativas se dividen en continua y en discreta. ¿Ya? Y la discreta dice que toma valores enteros, como por ejemplo número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas en un semestre.
En cambio, la continua, ¿ya? Se dan intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la estatura, la temperatura, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos de discreta y de continua. La discreta es número entero, en cambio la continua va en intervalo. ¿Ya? En este ámbito de la discreta, número de hijos. Claro, tengo 1, 2, 3, 4 hijos. El número de empleados, lo mismo. Como son personas, siempre son en números enteros. Número de asignatura aprobada, exactamente lo mismo. Porque en este caso, de los ejemplos que estoy dando, es imposible que se diga usted tiene 2,5 empleados. Eso es imposible. Ya, en cambio, en las variables cualitativas tenemos las nominales y ordinales. En este caso de las nominales, es una característica o cualidad cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. Ejemplo, deporte favorito, sexo, etc. En cambio, la ordinal es una característica o cualidad cuyas categorías tienen un orden preestablecido. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos esas diferencias entre variables cuantitativas y cualitativas. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de continuar? Vicente Bassi, ¿qué pasó? Ok, que, que ahora leí el comentario de unas letras extrañas. Ah, ya, ok. Yo pensé que me estaba mandando un mensaje subliminal y con esas letras. Dije, ¿qué pasó? Ya está bien, está bien. Está bien, no hay problema. Bien, sigamos. Bien, ahora nace un nuevo concepto que es frecuencia. Desde un conjunto de unidades corresponde al número o porcentaje de veces que se presenta una característica. ¿Ya? Entonces, a partir de la variable cuantitativa o de la cualitativa, ya sea la primera continua o la segunda nominal, y la continua puede ser discreta o ordinal, se establece la frecuencia absoluta, que se abrevia con esa sigla. O bien, y en este caso, también se establece la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos eh, la variable cualitativa y la cuantitativa. Cuando es nominal, continua, ordinal, discreta, aquí en este caso se establece la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente problema de investigación. Se quiere establecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características. Unidad de análisis, la industria de conserva. La población, industria de conservas del país. ¿Ya? Eso es lo primero que usted tiene que ver. ¿Cuál es su problema? Luego la unidad de análisis y luego la población. Es decir, problema. ¿Cuál es el problema? Tanto. Unidad de análisis. ¿Dónde? Industria de conserva. Población.
Puede ser en el país, en la región metropolitana, la zona centro, o por ejemplo, la zona sur del país, etcétera. Luego tiene que ver las variables. Tipo de industria se clasifica en un tipo A, B, C o D. Y en ese caso es una variable cualitativa nominal. Número de empleados se refiere al número de empleados de las líneas de población. Superficie se refiere a los metros cuadrados disponibles para las áreas de producción. Clasificación es calificación. Perdón, me equivoqué yo en leer. Calificación realizada por una institución pública sobre el cumplimiento de ciertos estándares. Muy bien, bien, regular, mal. Es una cualitativa ordinal. Mire, a partir de esto quiero hacer un paréntesis. Muy bien, bien, regular y mal. ¿Dónde yo veía esa calificación? Ojo, calificación en el colegio. ¿Dónde yo veía ese concepto? Y creo que todos pasamos alguna vez en eso. ¿Dónde yo veía esa calificación en el colegio? Ya, claro, cuando le hacían a usted el informe de personalidad o informe de comportamiento. ¿Sí? ¿Dónde más? ¿Alguien ahí que pueda mencionarlo? ¿Algún lugar más? Bueno, usted en ese caso tiene la asignatura de religión, que es eh, donde se aplica eh, aquel concepto. Donde se aplica aquel concepto, ¿ya? Y así podríamos verlo en otros más. Bueno, y hay en colegios en donde se aplica este método de evaluación, ¿ya? Donde se aplica este método de evaluación a partir de las eh, cualitativa ordinal. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, teniendo en consideración eso, luego nos vamos a la parte de la tabulación de datos. Vamos a tabular los datos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tabular los datos? Porque, por ejemplo, fácil es, ¿ya? Y que no se malentienda. Pero fácil es, por ejemplo, trabajar con 30 datos. Por ejemplo, yo quiero sacar eh, me voy eventualmente, ya yo quiero sacar el promedio de 30 personas. O sea, el promedio de sueldo. Yo eso lo puedo hacer mediante la calculadora. Va a ser un poco engorroso, pero lo va a lograr igual. Pero ¿qué pasa si yo necesito sacar el promedio de una empresa de 1.000 trabajadores? Va a ser mucho más complicado. Mucho más complicado. ¿Por qué? Porque de seguro va a haber algún error en el traspaso de los datos. Entonces, en este caso, es necesario tabular los datos. La tabulación de datos. Es muy importante en ese caso la tabulación de datos. Bueno, y en este caso vemos una forma de tabular los datos, ¿ya? Y la forma de la tabulación va a ser la siguiente, como bien se visualiza
ahí en pantalla. ¿Y qué es lo que usted está visualizando? Si lo podemos agrandar, tenemos la industria, el tipo de industria, ¿ya? Luego tenemos número de empleados, la superficie y la calificación. ¿Ya? Bien, ahora, buen día, Zapka. Buenos días. Ahora vamos a ver unos gráficos. ¿Ya? Gráficos. Bueno, el primero y más conocido y más común es el típico gráfico circular. El famoso gráfico de torta. Yo creo que varios han trabajado con ese gráfico. Tener en consideración que todo eso vale 100%, completo. Y ahí yo lo voy sectorizando. Digo, en este caso 40%, 10%, 20%, 30%, pero todo es un 100%. Y ahí tenemos otro tipo de gráfico de torta o gráfico circular. Luego tenemos gráfico de barras. También yo creo que hemos trabajado mucho este tipo de gráfico, ¿ya? Es un gráfico que se utiliza generalmente para representar la frecuencia de las categorías de una variable. Cuando una variable es cuantitativa, se puede utilizar este tipo de gráfico, solo si la variable se ha transformado en categorías. Hay distintas versiones de gráfico, por ejemplo, en Excel, bueno, lo que estuvimos trabajando, y en algunos casos útiles para describir el comportamiento de una variable en distintos grupos. Y ahí usted tiene, por ejemplo, es el típico gráfico de barra. Luego tenemos ese otro tipo de gráfico de barra, o el siguiente. Histograma, este otro tipo de gráfico, ¿ya? Permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa. El eje X se refiere a la variable, en cambio el eje Y se refiere a la frecuencia. Cada barra representa la frecuencia de la variable en la población en estudio o la muestra. El histograma se puede construir desde los datos de la tabla de frecuencia de la variable en estudio. Y ahí usted ve un gráfico. Aquí está la edad en el eje X o eje de las abscisas. ¿Ya? Y acá está el número en el eje Y o eje de las ordenadas. Bueno, este ejemplo me dice que se puede observar el número de hijos de menor edad, entre paréntesis 7 y 8 años, y los de mayor edad, 13 y 14 años, de los trabajadores. Siguiente. Tenemos el polígono de frecuencia. Dice, esta representación se basa en el histograma. Solo es útil para variables cuantitativas. El eje X se refiere a la variable, en cambio el eje Y se refiere a la frecuencia. Los puntos que permiten la unión de las líneas representa el centro de clase o marca de clase que también se llama. Seguimos. Diagrama de caja. Permite identificar gráficamente la mediana, los cuartiles 1 y 3, percentiles 25 y 75, mínimo y máximo de una variable. Solo es útil para variables cuantitativas. El eje X permite identificar la población en estudio. El eje Y representa los valores de la variable en estudio. Y ahí usted tiene la representación ya de un diagrama de caja.
Tenemos otros gráficos aquí también presentes, ¿ya? Que usted los puede visualizar. Ya, y aquí ya vamos a estar concluyendo, pero nos vamos a la parte de las medidas de tendencia central. Y notación de variables cuantitativas. Tenemos que X es la variable, o Y es la variable, ¿ya? X sub Y es igual al valor de la variable en el individuo Y. Por ejemplo, si yo tengo 5 alumnos, no voy a establecer alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, alumno 5. ¿Qué es lo que hago? Alumno es igual a X. Entonces el alumno 1, X sub 1. El alumno 2, X sub 2. El alumno 3, X sub 3. Y así sucesivamente. La variable Y sub 1, exactamente lo mismo. Valor de la variable de un individuo Y. Y esos valores pueden ir hasta N. 1, 2, 3, 100, 1000, 2000, 1.000.000, 10 millones, etc. Lo que usted necesite. Pero ¿cómo va a ser un estudio de 10 millones? Bueno, quizás bien fácil. Nuestro país tiene 18 millones de habitantes aproximados, según el último censo. Ya tiene 10 millones. Es que quiero hacer de mil millones. Bueno, la población mundial es mucho mayor que 1000 millones. ¿Ya? Bueno, y aquí está la representación, lo mismo que yo les dije sobre la notación. Bien, y esto me quiero detener un momento, que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central que nosotros vamos a trabajar son la media aritmética, la mediana y la moda. Quiero preguntar, y si usted ahí me puede ayudar, por favor, ¿qué entiende usted por la media aritmética? Si no se recuerda, no se preocupe. ¿Qué entiende usted por la media aritmética? ¿Quién me lo puede escribir ahí en el chat? Antes de formalizarlo. ¿Alguien que tenga alguna noción de la media aritmética? ¿Qué pasa si yo ahora digo que la media aritmética es lo mismo que decir promedio? ¿Se recuerda ahí usted? ¿Qué acontece si yo les digo que la media aritmética es lo mismo que el promedio? Y yo creo que esta medida de tendencia central, que es la media aritmética, creo que todos la hemos aplicado. Sobre todo en época escolar, pero siempre, generalmente en los meses de noviembre y diciembre, cuando necesitamos saber nuestro promedio. Antonia Belis es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. Eso es correcto. Esa es la media aritmética. Muy bien, muy bien. Muy bien, Antonia. Esa es la media aritmética. Suma todos los datos y le divide por la cantidad de ellos. ¿Qué hacemos nosotros en el colegio? Sumamos todas las notas y dividimos por la cantidad de notas. Y ahí obtenemos nuestro promedio. Bueno, hay veces que este cálculo de esta medida de tendencia central, media aritmética o promedio de repente nos es preocupante. Porque necesitamos saber cuánto me debo sacar en la última prueba. Bueno, estoy hablándolo cuando tenemos algún problema en la nota. ¿Cuánto es la nota que me debo sacar en la prueba para aprobar el ramo? ¿Ya? Bueno, quizás no todos han vivido eso.
Quizás algunos. Y quizás otros también. Porque quizás otros dicen, pero ¿cuánto me debo sacar yo para obtener un 6,8, por ejemplo? ¿Qué nota me debo sacar? Y ahí usted va teniendo desafíos personales. Bueno, ahí tenemos la primera la primera media tendencia central. Media aritmética o lo mismo que decir promedio. ¿Ya? Ahora, mediana. ¿Qué será la mediana? ¿Qué será la mediana? ¿Cómo yo establezco la mediana? ¿Qué me puede decir ahí? ¿O qué es lo que es la mediana? ¿Cómo se calcula la mediana? Es como el dato que está justo al medio, creo. Bien, bien, Sepúlveda. Bien, bien. Claro, como nos dice Ian, acá en este caso, ¿qué hago yo? Ordeno mis datos de menor a mayor, ¿ya? Y el término central es mi mediana. Y no es más que eso. Pero ojo, en el caso que los datos sean impar, su término central va a ser directo. Tanto. Esa es la mediana. Y no hay nada más que hacer. Pero en el caso que los datos sean par, entonces usted va a tomar los dos términos centrales y los va a dividir por 2. ¿Ya? Ahí tienen que hacer ese promedio. ¿Ok? Bueno, ¿y la moda? ¿Qué es la moda? ¿Qué será la moda? ¿Quién me ayuda en eso? ¿Quién me escribe ahí, por favor? ¿Qué será la moda? Es el que más se repite. El dato que más se repite. ¿Ya? Esas tres son las medidas de tendencia central que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Media aritmética, que es lo mismo que el promedio, el cual yo sumo mis datos y lo divido por la cantidad de ellos. La mediana, ordeno mis datos de menor a mayor y el término central es mi mediana. Eso en el caso de ser impar los datos. Y en el caso de ser par los datos, entonces yo debo sacar el promedio de los dos términos centrales. Y la moda es el término que más se repite o el dato que más se repite. Bien, ok, eso entonces sería por el día de hoy.